Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Hernández y el día de hoy les voy a hablar del modelo celular de la coagulación. Voy a comenzar explicando lo que es la hemostasia. La hemostasia es el mecanismo fisiológico que protege al organismo de la pérdida sanguínea ante una lesión en la pared de los vasos sanguíneos. Su objetivo es el cierre del vaso dañado a través de acciones procoagulantes y anticoagulantes que deben de estar en equilibrio una vez limitada la lesión. El modelo celular está dividido en tres fases. 1. Iniciación. Pequeñas cantidades de factores de coagulación son generados. 2. Amplificación. La cantidad de factores se eleva y se activan. 3. Propagación. Los factores se adhieren a las plaquetas y se forman los coágulos de fibrina. Estas son células endoteliales. Son células que están por todo el torrente sanguíneo. Son la última capa y están en contacto con la sangre. Una vez que esa célula sufre un daño, es que se va a dar paso a la primera fase, que es la de iniciación. Esta célula, una vez que sufre un daño, va a expresar una proteína que se llama factor tisular. Esta proteína, esta biomolécula que es expresada por la célula, su objetivo es interaccionar con los factores de coagulación. Los factores de coagulación son enzimas que viajan en sangre o que son liberadas por las plaquetas cuando existe un daño. Estas proteínas, enzimas, están inactivadas. Tienen que irse activando para tener función. Este factor tisular está expresado y va a estar en contacto con el factor 7. Entonces el factor tisular se une con el factor 7 y lo va a activar. No únicamente es un factor tisular, de hecho la célula expresa muchos factores tisulares. La célula es muy grande y la biomolécula muy pequeña en comparación con la célula, entonces se va a expresar por toda su membrana y va a activar a muchas enzimas. Este complejo puede activar otro factor de coagulación que es del factor 9 y pasa al factor 9 activado. Nótese que todos los que son activados se les pone una A minúscula. Por otro lado, el factor 10 se va a unir con el factor 7 activado y va a pasar al factor 10 activado. El factor 10 necesita de un cofactor. Un cofactor es una molécula que le va a dar una actividad catalítica, va a favorecer la actividad de otro factor. En este caso, el factor 5 está activando o va a favorecer la activación del factor 10 para cumplir su función. Este complejo factor 10, factor 5, va a activar otro factor que es uno de los más importantes, que se llama protrombina o factor 2. Y lo va a transformar en trombina o factor 2 activado. Esta trombina es el factor de coagulación más importante. Aunque se llame factor de coagulación, no nada más participa en la coagulación. Tiene mecanismos procoagulantes como anticoagulantes. Entonces esta trombina, esta molécula llamada trombina, es la responsable de regular todo este sistema. Tanto favorece la coagulación como favorece la anticoagulación. Pasamos a la siguiente fase, que es la amplificación. En la amplificación ya se creó trombina. Esta trombina que se generó es muy poca, no sirve para detener el sangrado. De hecho, es solo el 1% de lo que se necesita, por eso se llama microdosis de trombina. La trombina va a activar a otros factores. Por ejemplo, en sangre yo tengo al factor 8, pero lo tengo unido a otro factor que se llama factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand tiene muchas funciones. En este caso acompaña al factor 8 y lo protege de su degradación. Viene la trombina, lo separa y ahora el factor de von Willebrand queda libre en circulación para ser eliminado y el factor 8 pasa a su estado de factor 8 activado. Por otro lado, activa al factor 11, al factor 5 y favorece la activación plaquetaria. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Varios de estos factores se encontraban en sangre o fueron liberados por plaquetas al momento de activarse, recordando que las plaquetas tienen gránulos adentro y una vez que son activados cambian de forma como pseudópodos y permiten la liberación de gránulos. Estos gránulos contienen infinidad de cosas
como factores de crecimiento, inhibidores de coagulación y, lo más importante, factores de coagulación. Pasamos al siguiente proceso, que es el de propagación. Sobre la misma membrana de la plaqueta se van a empezar a ensamblar los demás factores de coagulación, pero es sobre la membrana de la plaqueta. Eso es algo diferente a la cascada de coagulación. En la cascada de coagulación no consideran las células y en este sí. Sobre esta plaqueta se van a anclar el factor 5, el factor 8 y se van a formar complejos. El factor 9, que ya se había activado, el factor 11, van a empezar a ensamblarse, factor 8 y factor 11. Factor 8, 9 y 11 van a formar un complejo que se llama complejo 10-asa o complejo tenasa. Como su nombre lo dice, 10-asa van a cortar el factor 10 para pasarlo a su estado activo. El factor 10 necesita de su cofactor, el cofactor 5, y este complejo se llama complejo protrombinasa. Y como su nombre lo dice, van a cortar a la protrombina. Y la protrombina pasa ahora a ser trombina, que es el factor 2 activo. Anteriormente estaba la macrodosis, que es el 1%, y aquí se va a formar el 99%, que me faltaba, y se le va a conocer como macrodosis. Esta macrodosis de trombina, su función es cortar el fibrinógeno a fibrina, y esta fibrina va a empezar a polimerizarse o ensamblarse para formar una red de fibrina que detenga el sangrado. Por último, se va a activar el factor 13 por la misma trombina y va a pasar a 13 activado y va a estabilizar esa red de fibrina que se acaba de formar. Esta necesita del factor 13 para darle fuerza a estos enlaces y que resista el flujo sanguíneo y detener el sangrado. Ahora hablaremos del sistema fibrinolítico. La plasmina es una enzima producida por la acción de activadores como el TPA y la uroquinasa activadora de plasminógeno, que al ser liberados desde el endotelio activan al plasminógeno. La plasmina se une a la fibrina, donde degrada el coágulo en productos de degradación, que pueden ser PDF y dímero D. El principal inhibidor de estos activadores va a ser el PAI1, mientras que la plasmina circulante es inhibida por la antiplasmina alfa 2, lo que evita la fibrinólisis. Estas son mis referencias y esto sería todo. Muchas gracias.